De la mañana con 33 minutos vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la vacunación, especialmente en un segmento de la población que es entre los 6 y los 11 años, entre niños y adolescentes, porque un estudio ha revelado que más de 1 millón de los niños que pudiendo haber recibido la vacuna no lo han hecho, la vacuna de refuerzo. Y eso es preocupante sobre todo porque ahora regresan a clases y también ha aumentado también el tema de las infecciones respiratorias. Vamos a hablar con Sofía Carrizo para que nos explique más qué está ocurriendo y cuáles son las medidas que se están tomando. Sofi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están todos en el estudio? Muy buenos días, claro, porque fueron 3 semanas de este receso escolar que se hizo a miles de niños, todo esto para descomprimir, ¿no?, la UCI pediátrica tras el aumento explosivo de los virus respiratorios y que al parecer, según expertos, ayudó, ¿no?, para disminuir la presión en esas urgencias por esta presencia de estas enfermedades respiratorias. Y para conversar respecto a ello vamos a hablar con la doctora Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Políticas Públicas e Innovación en Salud. ¿Cómo está? Primero que todo, doctora, muy buenos días. Usted es experta, ¿no?, en el área. Preguntarle cómo ha visto en estas últimas semanas la situación respecto a las enfermedades respiratorias en las urgencias pediátricas. Bueno, hemos visto que afortunadamente la situación de virus respiratorios, particularmente en los niños, ha venido disminuyendo. Estamos hablando especialmente del virus respiratorio sincicial. Durante las primeras semanas de junio, el virus respiratorio sincicial era cerca del 50% de los virus circulantes y hoy día eso hemos visto que ha ido disminuyendo, y eso es positivo porque sabemos que el virus respiratorio sincicial afecta en forma más grave a los niños más chiquititos, particularmente a los menores de 2, 3 años, y eso lo hemos venido viendo mejor. Sin embargo, tenemos otros virus circulantes que tenemos que estar muy atentos, que también pueden afectar a los niños y a los adultos. Enfermedades como, por ejemplo, hay que estar atentos los padres en sus casas. Hoy todavía nos quedan semanas de julio y agosto, que en general todavía tenemos virus circulantes. Podemos tener otros virus como es el adenovirus, el virus influenza, el parainfluenza, pero particularmente el que afecta más las hospitalizaciones son los virus respiratorios sincicial. Creo que este segundo semestre que está partiendo es fundamental estar atento a los cuadros respiratorios de los niños, testearse en caso que los niños estuvieran con sintomatología, hacer seguimiento, porque lo que no queremos es que los niños vuelvan a perder clases. Sabemos el impacto negativo que tiene la pérdida de clases en los niños, no solamente desde el punto de vista académico, sino que personal, de desarrollo. Por lo tanto, es muy importante estar atento durante el mes de julio a mantener las medidas que conocemos para disminuir y evitar tener brotes en los colegios. Doctora, usted dice que todavía queda, ¿no? ¿Se espera quizás otro pic en virus respiratorios o esto ya iría decayendo o todavía se está evaluando? El virus respiratorio sincicial en general en invierno tiene un comportamiento. Aquí vimos que afortunadamente una semana antes que comenzaran las vacaciones ya se había visto una pequeña disminución del virus respiratorio sincicial. Obviamente el que los niños no vayan al colegio siempre influye, las vacaciones siempre influyen para que no haya esta mayor circulación de virus. Por lo tanto, probablemente el virus respiratorio sincicial ya cumplió su ciclo en forma tan importante como lo tuvimos en junio este invierno. Sin embargo, tenemos que estar atentos al virus influenza. Hemos visto como otros años el virus influenza ha marcado un aumento significativo de circulación. Afortunadamente tenemos una vacunación y yo quiero aprovechar de que los niños menores de 9 años que no se han puesto la vacuna influenza, que se la pongan. La vacuna para ese grupo de riesgo, para los niños menores de 9 años, para los adultos mayores, enfermos crónicos, es gratuita y está disponible en los consultorios. Doctora, sabemos, ¿no?, que no solamente son los virus respiratorios los que están circulando, también está el COVID. De acuerdo al estudio que hablábamos anteriormente, se da cuenta de que la tasa de hospitalización en niños, principalmente los que no cuentan el esquema de vacunación completo, ha aumentado y registra, ¿no?, en aquellos que tienen la tasa de hospitalización, ¿no? Así es, bueno, el COVID nos sigue acompañando, llevamos 2 años y medio y sabemos que la gente está cansada que le hablemos del COVID.
pero sigue circulando y desgraciadamente sigue siendo un virus que afecta a los niños, a los adultos y por supuesto con mayor razón a las personas que tienen factores de riesgo. Y sigue siendo un virus que afecta desde el punto de vista de hospitalización. Hoy día todavía estamos con 7.000 casos diarios, que es preocupante. Hemos visto en las últimas semanas una disminución, pero es preocupante. Con respecto al estudio, nos preocupa que la tasa de vacunación, la cobertura de vacunación en los niños es muy baja. Y por eso nos pareció importante hacer un seguimiento. Y aquí vimos que los niños que no están vacunados, particularmente los niños de 6 a 11 años que no están vacunados, tienen una tasa de vacunación 17 veces mayor a aquellos que tienen la dosis de refuerzo. Y si vamos a los adolescentes, por ejemplo, en junio, vimos que los adolescentes que tienen de 12 a 20 años, la tasa de hospitalización en los niños que tienen la dosis de refuerzo es 15 veces menor que los que no se han vacunado. Por lo tanto, vemos que la vacuna es una estrategia relevante para disminuir la posibilidad de hospitalización en todas las personas. Nos preocupa enormemente la vacunación en los más chiquititos, de 3 a 5 años. Tenemos una cobertura de refuerzo de los de 3 a 5 años, no más allá del 14%, 13,9%, que es tremendamente baja, considerando que siempre nos habíamos sentido tremendamente orgullosos de que nos estábamos vacunando, que teníamos cobertura sobre 80% y particularmente este año ya estamos viendo en el hemisferio norte, en Europa, en los Estados Unidos, esta nueva variante Omicron B5 que está aumentando en forma significativa y está produciendo hospitalizaciones. Por lo tanto, cuando llegue a Chile en forma significativa, es importante que nuestra población y nuestros niños particularmente esté con una buena cobertura. Carla Zunino tiene una pregunta en el estudio. Carla. Sí, más que una pregunta, reparar en el dato de este estudio, Sofi, que me parece súper elocuente, decir que tu hijo tiene 17 veces más de probabilidades de quedar hospitalizado si no tiene la dosis de refuerzo, me parece que es súper empírico, digamos, algo comprobable. ¿Qué está pasando o qué estamos haciendo mal? Que en el fondo la tasa de vacunación de los niños no sube con estos datos que son tan elocuentes, tan gráficos. Preguntarle, doctora, qué es lo que finalmente está pasando, que se registre, ¿no? Que los niños que, por ejemplo, se puedan hospitalizar tienen un porcentaje, un 17% más que aquellos que cuentan con el esquema de vacunación completo. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cuál es el panorama precisamente y cómo se puede remediar eso? Lo primero es decir que vemos que este virus, que la variante Omicron, que efectivamente es menos grave, produce menos gravedad que la variante Delta, por ejemplo, sí produce hospitalizaciones en algunos niños, en aquellos niños que tienen algún factor de riesgo, en aquellos niños que por distintas situaciones tienen las defensas más bajas. O sea, sí está produciendo hospitalizaciones en algunos niños. ¿Qué es lo que está pasando con respecto a la vacunación? Claramente hay dos cosas que nosotros hemos visto y hemos evaluado. Uno, hay una disminución de la percepción de riesgo. Los datos lo demuestran. Ayer salió la encuesta, cada vez la disminución de la percepción de riesgo. Y ahí una de las cosas que hay que seguir fortaleciendo es la comunicación de riesgo y decir que seguimos en pandemia, que hay que vacunarse y que el virus puede afectar a los niños desde el punto de vista de gravedad. Lo segundo, hay un tema de acceso a vacunación. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros veníamos viendo una disminución en el proceso de vacunación semana a semana durante el mes de junio. Sin embargo, la primera semana de julio vimos un aumento de vacunación en los niños. Y aquí esa semana coincidió con la primera semana de vacaciones. Por lo tanto, probablemente el acceso, los padres y los niños estaban de vacaciones, eso permitió que los padres pudieran llevar a los niños a vacunarse. La segunda semana de julio, desgraciadamente, volvió a bajar este proceso de vacunación. Entonces eso nos habla que cuando tenemos un acceso, mayor cercanía o mayor tiempo, las personas llevan a sus niños a vacunarse. Hay aquí, ¿cuáles son las recomendaciones? Acercar la vacunación a los colegios, acercar la vacunación a los jardines infantiles, extender los horarios de vacunación para que los padres que trabajan puedan llevar sus niños a vacunarse. Ojalá poder abrir los fines de semana. Sabemos que todo esto es logística, gestión, es difícil, pero tenemos que hacerlo porque sabemos que esta estrategia, la vacuna, es lo que nos ayuda para disminuir la gravedad de un virus que sabemos que nos ha acompañado tan largo. Probablemente no ayuda tanto en los contagios,
pero sí sabemos que ayuda mucho en no tener personas graves. Y por eso creo que la comunicación y la gestión, la logística, acercar el proceso de vacunación a las familias es fundamental. Muchísimas gracias, doctora Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, respecto a este estudio que entrega estas cifras preocupantes, ya recién iniciando, ¿no?, este segundo semestre y el retorno de miles de niños al colegio. Carla, Caro y Gustavo. Muy bien, Sofía Carrizo, muchas gracias por esa información. También agradecer a la doctora, ¿no?, por esta información. Recordemos que el proceso de vacunación continúa. Por ejemplo, esta semana, cuarta dosis para las personas mayores de 12 años que tuvieron su tercera dosis hasta el 3 de marzo. Ya, y insistir con los rezagados, que y también, es un gran problema también. Y para los menores de edad, también esta semana de vacunación para quienes se vacunaron con la segunda dosis, porque en este caso es la tercera dosis, hasta el 3 de abril. También ahí para que pueda informarse. Exactamente.